venido para poder estar. Estamos en la casa de nuestro Dios y a toda la gente que también nos está acompañando a través de las redes sociales. Saben que hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, por allá de los años 2000, recuerdo, allá cuando vivía en Costa Rica, tenía la oportunidad de laborar en una empresa muy conocida. De hecho era una empresa muy fuerte, obviamente aquí la conocen más, Federal Express, FedEx. Y por allá del año 2000 yo comencé a trabajar en esta empresa. Yo era uno de esos muchachos que andaba repartiendo paquetería, era un courier, ¿verdad? Esos que andamos en los chorcitos con su gorrita y con su traje morado haciendo repartición de paquetes, de entrega, de paquetería. Y yo recuerdo que ahí siempre le decían a uno, ¿no? Uno tiene que tener sangre púrpura. Sangre púrpura era identificarse con la empresa. Por supuesto que existía la competencia, ¿verdad? Que eran los chicos de café, de DHL, perdón, de UPS, y los chicos amarillos, que eran DHL, ¿cierto? Y entonces era una gran competencia y era algo muy novedoso, ¿no? Para aquel tiempo. Hoy ya prácticamente el Amazon es lo que reina ahora, ¿no? Es lo que se entrega ahora y todo el mundo utiliza Amazon. Pero en aquel tiempo eso era algo muy novedoso. Así que mi trabajo era un trabajo que generaba mucho estrés. Mi trabajo era ir a las casas, recoger paquetería. Y esos paquetes que yo recogía en la mañana, yo tenía mi ruta, esos paquetes yo tenía que estar en un punto, era una base donde yo tenía que estar aproximadamente como a mediodía. Allí entregamos la paquetería y cuando entregamos esos paquetes viajaban ahora sí a Memphis, venían hacia Memphis, ¿verdad? Y ahí era donde se repartían a prácticamente todo el mundo. Era un día después que se entregaban esos paquetes. Imaginen ustedes qué estrés. Eso producía un gran estrés. ¿Por qué? Porque si yo me atrasaba, posiblemente la persona no iba a recibir su paquetería, lo que estaba esperando, un día después. Y eso era un gran problema. Entonces siempre teníamos que andar corriendo. Yo agarraba una van que yo tenía, la llenaba de paquetes y bajaba por la autopista, ¿verdad? Yo iba como a 100 millas por hora. Y era increíble porque ahí le decían a uno, usted no puede andar a gran velocidad. Pero yo sabía que si no andaba a gran velocidad, no podía entregar los paquetes como tenía que entregarlos. Y eso era mucho estrés. Bien, para esa época, aproximadamente para ahí el año 2003, no sé si usted se acuerda, comenzaron a estrenar o salió una película. Cast Away. ¿Recuerdan ustedes? El náufrago. Tom Hanks, ¿verdad? Fue el que interpretó esa película. Bueno, déjenme contarles un poco acerca de esta película porque eso nos va a introducir al tema del día de hoy. Este hombre que era Chuck Nolan, era el nombre de este personaje, de esta historia. Si usted no lo ha visto, lo siento porque le voy ¿verdad? A quemar ahí la película. Pero si ya la vio, bueno, se va a acordar lo que yo le voy a decir. Resulta que este hombre, Chuck, trabajaba con FedEx y este hombre era un obsesionado con dos cosas, con el tiempo y con la eficiencia. Eso es lo que él hacía, tiempo y eficiencia. Y ahí eso es lo que la gente que trabaja en ese tipo de empleos, eso es lo que tiene que maximizar siempre, el tiempo, la eficiencia. Si usted llegaba a un lugar y le decía, mire, es que no tengo listo el paquete, tengo que firmarlo. Bueno, señora, vuelva a llamar y se iba. A pesar de que usted tenía que ir a regresar, pero usted se iba, ¿por qué? Porque tenía que maximizar su tiempo y su eficiencia. Y este hombre, Chuck, era un hombre que se encargaba de eso. Así que tenía que ir a muchas sucursales, a muchos lugares de FedEx para poder capacitar a la gente y para poder enseñarle a la gente el tema de la eficiencia, del tiempo, cómo hacíamos para reducir el tiempo en los procesos. Y eso era lo que hacía él siempre. Andaba de avión en avión siempre capacitando. Eso es lo que andaba haciendo él, enseñándole a la gente cómo hacer para poder de verdad ser más eficiente, eficaz en lo que hacían. Y como siempre lo hacía, él viajaba por todo el mundo. Un día en Navidad estaba con su esposa, con su familia, celebrando la Navidad, celebrando una cena navideña. De pronto recibe una llamada. Le estaban indicando que tenía que salir del país a dar unas capacitaciones, una capacitación. Él estaba en medio de la cena, así que tuvo que interrumpir la cena. Le dijo a su familia que le estaban requiriendo y era urgente. Así que su esposa, o su prometida en ese caso, su novia, lo que hizo fue que le dijo, bueno, si tenés que irte, pues bueno,
va a tener que irse, no puedo hacer nada. Así que cuando se fueron a despedir, cuando ella lo llevó al aeropuerto, comenzaron a hacer como un pacto. Ella le entregó ahí un regalito, era un reloj, y esos relojes como son de bolsillo, que usted abre y tiene ahí una imagen. Ella había puesto, Kelly había puesto dentro de este reloj la cara de ella, una imagen de ella, una fotografía de ella dentro del reloj. Chuck lo que hizo fue que le regaló una cajita, ¿verdad? Era un anillo que estaba dentro de esa cajita. Y él le dijo, no lo abras, cuando yo regrese, lo vamos a abrir juntos. Así que este hombre tomó el avión y se fue a cumplir lo que le habían pedido. Cuando iba en el vuelo, de pronto cuando iba en el vuelo, él iba dormido y sintió que el avión comenzó a estremecerse, a moverse. Él se asustó, abrió sus ojos y comenzó a darse cuenta que sí, efectivamente, la gente estaba como en un estado de mucha tensión. El avión estaba moviéndose. El piloto decía que habían perdido el control del avión. Este hombre se fue para el baño a intentar como esclarecer qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Se imaginan ustedes el impacto? A Araceli, que no le gusta montarse en los aviones, ¿verdad? Araceli, imagínense ustedes, estaba allí el hombre, se metió al baño. De pronto, el que estaba ahí, uno de los tripulantes, le dio a él una cajita que tenía como una balsa inflable. Y él se la dio, él la recibió. Cuando él iba para el baño, el avión como que colapsó, se partió. Y él como que perdió el sentido. Cuando estaba cayendo en el mar, porque iban por el Pacífico, él de pronto detonó o activó la balsita que tenían inflable y se infló y él sobrevivió estando allí. ¿Pero qué pasó? La historia, de esta película, nos lleva a que este hombre fue a parar a una isla desierta. Una isla, él no sabía. Fue el único de los sobrevivientes. Nadie sobrevivió al accidente. Y él, estando en la isla, comenzó a intentar investigar qué había en la isla. Obviamente no había gente. Y él, a como pudo, él comenzó a hacer algunas señales como para llamar la atención, porque él decía, posiblemente me van a venir a buscar. Y comenzó a crear ahí algunas cosas para llamar la atención. Comenzó a buscar recursos, no había comida, no había supermercados, no había con quién conversar. Así que usted comienza a ver la historia y se da cuenta que los días comienzan a avanzar. Obviamente aquel hombre que estaba siempre en todo, en medio de aquel corre diario, en medio de aquel tema del tiempo, en medio de aquel tema de la eficiencia, hoy la vida le había hecho detenerse. Incluso cuando él saca el reloj de su bolsillo, se da cuenta que el reloj estaba detenido, se había mojado, se había detenido. Paradójicamente, posiblemente lo que estaba enseñando la película era el tiempo, la vida de aquel hombre estaba en pausa. Y no le voy a contar toda la historia, ¿no? Porque nos vamos a quedar aquí prácticamente hablando de la película. Los veo muy interesados con la película, ahora ya los veo así. Pero el hombre ustedes comienzan a ver la transformación de Chuck en la isla. Pelo ya largo, ya con barba, ya sus uñas. Ya el hombre se estaba trastornando. Incluso en algún momento comenzaron a llegar ciertas partes del avión y él intentó tenerlas, capturarlas. Allí llegó una bola de voleibol. ¿Recuerdan ustedes quién era? ¿Quién? Wilson, así, era una bola de marca Wilson, pero él fue lo que lo personificó. Así que tomó a Wilson en algún momento y él tenía como una cortadura y le hizo una cara a Wilson y él hablaba con Wilson. Wilson se convirtió en su amigo, fue el que lo sostuvo durante todo este tiempo. Este hombre luchó por sobrevivir. Siempre luchaba con la esperanza de decir, algún día podré reencontrarme con mi amada, con mi prometida Kelly, y podré verla y abrazarla, y ahora sí podré replantear mi vida nuevamente, replantear mis prioridades. Y posiblemente aquel hombre en aquella isla pensando, y ustedes pueden ver aquel cómo iba perdiendo su cordura de pronto. Incluso en la historia nos damos cuenta que él intentó hasta suicidarse. Hizo con una cuerda, hizo un amarre e intentó quitarse la vida. Pero se rompió la rama y casi se mata, pero del golpe. Y dice, nada me está saliendo, ni siquiera eso.
Así que este hombre en algún momento decidió como construir una especie de balsa, y cuando se tiró, se arrojó al mar, tuvo la oportunidad de que lo encontrara un gran bote, un gran barco que estaba por ese sector. ¿Saben cuánto tiempo pasó aquel hombre en la isla? 4 años. 4 años en aquella isla. Ya se había hecho un experto cazador. Con flecha cazaba sus peces, ¡frum!, los agarraba. Ya había aprendido a hacer fuego. El hombre se había adaptado a aquel estilo de vida. 4 años. Y su esperanza estaba intacta. Cuando los noticieros se comenzaron a decir que aquel hombre había sobrevivido, adivinen quién se dio cuenta. Kelly, la novia. Pero Kelly ya estaba casada. Qué bonito, ¿eh? La próxima les voy a traer una de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Miren, y no solamente estaba casada, tenía una hija. Ya tenía una hija. Cuando él se dio cuenta, obviamente, los dos se llenaron de un gran dolor. Ella le habían hecho incluso hasta un ritual, ¿cómo se llama? Un entierro. Le habían simulado un entierro a él. Lo habían declarado ya desaparecido, muerto, ya no había esperanza. Y hicieron la forma de cómo reencontrarse, buscaron la forma de cómo reencontrarse. De hecho, este hombre fue a aquel pueblo donde vivía esta mujer y se vieron, se abrazaron y se dijeron que se amaban y todo, pero ellos tenían que tomar una determinación. Ya él sabía que ya no podía casarse con esta mujer, que ya tenía su familia, ya ella también lo entendía, así que se despidieron. Y como termina la historia, me llama a mí mucha la atención, porque esa historia termina cuando este hombre en aquella zona rural, en aquel pueblo donde llega a una encrucijada. Y llega a un lugar donde habían varios caminos. Y él tenía que tomar la determinación de qué camino, de qué historia quería construir a partir de este momento. Es una historia que a nosotros nos puede poner a pensar en muchas cosas. La vida a veces nos golpea y nos puede llevar a una isla donde tal vez nos llene de desesperanza. Podemos estar viviendo una gran cantidad de tiempo situaciones que de pronto nos generan mucha ansiedad, mucho estrés, mucha incertidumbre. La incertidumbre es tan poderosa como la fe. Hay gente que vive en la incertidumbre. Hay gente que su vida es incertidumbre, que ha pasado mucho tiempo viviendo en la incertidumbre del qué pasará. Hay gente que se siente aislada, hay gente que se siente sola, hay gente que a pesar de que tiene contacto familiar, esposo, esposa, hijos, siempre se sienten solos, se sienten abandonados. Hace mucho tiempo atrás, no sé si ustedes lo recuerdan, el doctor James Dobson escribió un libro que se titulaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que creemos que no tienen sentido. Una enfermedad no tiene sentido. ¿Cómo es posible que una persona que se cuide pueda morir quizás de un accidente de tránsito? Y usted dice, no tiene sentido que una persona tan buena como esta muera. No tiene sentido que las cosas ocurran así como están ocurriendo. Y a veces nos cuestionamos y decimos, Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué un niño con tanta inocencia es violentado, es abusado, es agredido? ¿Por qué una mujer es golpeada constantemente? ¿Por qué tanta violencia allá afuera? ¿Por qué ahora una persona con solo que le paguen a usted $100 en un país, la mayoría de los países hispanoamericanos, por menos de $100 le quitan la vida a otra persona? Tanta maldad. Y en la palabra del Señor podemos interpretar algunas historias que también nos hacen pensar. Porque hay momentos en la vida que no lo esperamos. Y aquí vamos a estudiar la historia de una mujer. Vamos a estudiar una historia de una mujer que ya venía padeciendo un gran dolor. Y en la palabra del Señor, en Lucas el capítulo 7, encontramos esta historia. Después el capítulo 6 nos viene hablando acerca de que Jesús venía hablando con una gran multitud. De hecho, le llaman el sermón del monte, otros le llaman el sermón del llano.
Estaba allí Jesús enseñándole a una gran cantidad de personas. Algunos de los discípulos que ya Jesús había seleccionado y que les había invitado para que le siguieran, estaban allí escuchando el sermón del monte. Y Jesús comienza a hablarle a toda aquella multitud, una gran cantidad de personas, diciéndoles, bienaventurado. Y ahí comienzan lo que conocemos como el sermón del monte. Pero no solamente esto, Jesús comienza a hablar de una gran cantidad de temas que son esenciales para la vida. Y después de esto, dice la palabra del Señor, aquí aparece también otro hombre con una gran necesidad. Un hombre que tenía un amigo que estaba enfermo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba este hombre o quién era este hombre? El centurión, ¿recuerdan? Dicen que el siervo de este hombre estaba enfermo, tenía una enfermedad. Y entonces aquel hombre buscó a Jesús. Noten ustedes, aquel centurión buscó a Jesús y le invitó para ir a sanar a aquel hombre, aquel joven que estaba pasando una gran necesidad. Y hubo un gran milagro en aquel lugar. Este hombre recibió sanidad. Y ahora sí, en el capítulo 7, dice aquí que Jesús entró a un lugar llamado Capernaum, que estaba allí, dice la palabra del Señor, capítulo 7 del libro de Lucas. Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Sí? El capítulo 7, el versículo 11, nos introduce a esta historia. Dice la palabra del Señor: y aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad llamada Naín. Noten ustedes, Naín en el Israel actual se llama Neín. Es Naín, es una pequeña ciudad ahí en Galilea, ¿sí? Al norte de Nazaret. Una pequeñita ciudad aparece aquí. De hecho, es la única vez que se menciona acá esa ciudad. Es la única vez en la Biblia que encontramos acerca de Naín. Quizás era una ciudad insignificante, incluso ni siquiera estaba rodeada ni de murallas. No era un lugar comercial, no era un lugar importante religioso, no era un lugar importante político. O sea, era un lugar, era una aldea, era una ciudad ahí un tanto despreciada. Y Jesús pasó por aquel lugar, a esa ciudad llamada Naín. Y dice la palabra del Señor, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. A ver, vamos a ir intentando interpretar lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Dice que iban muchos de sus discípulos, no todos, muchos. Ahí va Lucas. Lucas, que era doctor, y él siempre le da a este evangelio un enfoque muy médico. Y da muchos detalles de las necesidades, de las enfermedades, de las patologías de las personas, por ser médico, por su formación. Pero dice también que además de esos discípulos, iban ¿qué? ¿Qué dice el texto? Una gran multitud. ¿Qué es una gran multitud? ¿Por qué se arma una gran multitud? Esto que está aquí no es una multitud. Aquí hay una gran cantidad de personas, pero no es una multitud. Una multitud ya es una gran extensa cantidad de personas. Eso es una multitud. Son miles. Y miles venían allí. Cientos venían allí. A ver, una multitud se puede hacer por una celebración, ¿cierto? Recuerdo que cuando Costa Rica, ya en el Mundial de Brasil, cuando Costa Rica estaba allí, le decían la mata gigantes en fútbol, ¿no? A los que les gusta el soccer. Y por algunas de esas cosas, Costa Rica le comenzó a ganar a los campeones del mundo. Y yo recuerdo Costa Rica, todo el mundo se tiraba a la calle celebrando, multitudes de gente con banderas, pitando, gritando. Aquella era de locos. Una gran multitud celebrando. Pero también, ¿verdad? Que lo digan los seguidores de los Knicks ayer, que se tiraron allí en Nueva York, hicieron un loco. Pero también una multitud se puede también formar cuando alguien no está de acuerdo. Posiblemente. ¿Cierto?
Cuando está en oposición a un pensamiento y la gente, una gran multitud, comienza a tirarse porque no estamos de acuerdo con tal cosa, con un gobierno, con un pensamiento, con lo que sea, se hace una gran multitud. Aquí había una gran multitud por algo. Y cuando Jesús pasó por ahí, por Naín, se dio cuenta que había una gran multitud. Pero él sabía que era lo que reunía aquella multitud. Había una mujer que venía caminando. Dicen allí que venía en un funeral. La gente venía llorando, venían saliendo del pueblo. La tradición judía era que cuando una persona moría, se llevaba fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Allí era donde lo enterraban, allí era donde le daban sepultura. Pero también había mucha gente que parte de la tradición era que acompañaban en el dolor a la persona. Pero esta mujer no solamente estaba sufriendo el dolor de la pérdida de un hijo, estaba sufriendo el dolor intenso de la pérdida de un hijo. Es lo más doloroso que un ser humano pueda enfrentar, la pérdida de un hijo. Pero no solamente eso, ya ella había previamente sufrido también la pérdida de su esposo. Ya había sufrido el duelo de la pérdida de su esposo. Ahora esta mujer era viuda y también había perdido a su hijo. ¿Se imaginan ustedes la gran necesidad de esta mujer? Lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo. Aquel pueblo sabía que ya no hay nada que se podía hacer, pero ahí estaba Jesús. Y Jesús, cuando estaba allí en ese lugar, conocía la necesidad de aquella mujer. Una necesidad que él podía solventar, un dolor que él podía reparar. Y cuando Jesús llegó donde estaba aquella multitud, él detuvo a aquella gente que iba caminando y tocó el féretro y le habló a aquel joven que estaba allí y le dijo: levántate, porque Dios tiene poder, porque su palabra tiene poder, porque nadie se puede resistir ante el poder de Dios. El mismo que dijo: sea hecha la luz, es el que tiene autoridad. Y Dios tiene autoridad, a pesar de que muchas veces no lo comprendamos. En medio del dolor, Dios siempre tiene el poder para restaurar nuestras vidas. Él es el que tiene el poder. Él conocía la necesidad y Dios conoce su necesidad. Dios conoce su necesidad. Dios sabe lo que hoy usted está pensando en ese momento. Dios sabe lo que usted está sintiendo en ese momento. Tal vez no sea una enfermedad física, tal vez sea algo emocional, algo psicológico que a usted lo está apretando. Tal vez usted no sabe por qué ahora tiene tanta ansiedad. Tal vez usted ahora no puede dormir. Tal vez ahora usted comienza, sus ideas de suicidio comienzan a aparecer en su cabeza. Dios sí la conoce y Dios quiere acompañarla aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia tan intensa que el ser humano está atravesando. Jesús se detuvo. Y noten ustedes lo que pasó en aquel lugar. La gente quedó impresionada. Fue un evento público delante de toda aquella multitud. Todos quedaron conmocionados al ver a Jesús levantando, porque ¿saben qué? Jesús tiene autoridad. Y a pesar de que la ley de Moisés decía que no podía tener en contacto porque el cuerpo de un muerto, ¿qué era? Era impuro. El dueño de la vida, el creador de la vida, tiene hasta poder por encima de la muerte. Él tiene poder. Y la palabra del Señor no solamente es, sino que también cuando estudiamos su palabra nos damos cuenta ya en Juan el capítulo 11, donde Jesús tenía una relación muy especial con unas amigas, María, Marta, pero hay un hombre llamado Lázaro que Jesús amaba profundamente. Y muchos momentos de su ministerio Jesús pasaba a la casa de aquellas personas y compartía con ellos y cenaba con ellos. ¿Recuerdan ustedes una historia que dice que Jesús estaba allí
que Marta y María estaban sirviendo, ¿recuerdan ustedes? Y que una estaba más pendiente de servir al maestro. ¿Sí lo recuerdan? Porque Jesús acostumbraba a visitarles. Y en una oportunidad, Jesús recibe un mensaje. Jesús le dice: tu amigo Lázaro está enfermo. Ven, Jesús, porque necesitamos que le restaures la salud. María y Marta sabían quién era Jesús y sabían el poder que tenía Jesús. Conocían el poder transformador de Jesús. El creador de la vida también podía sanar. Y ellos lo entendían, ellas lo entendían y lo invitaron. Pero dice la palabra del Señor que Jesús más bien se quedó más tiempo. Y llegó una notificación, no un WhatsApp, no, pero le llegó una notificación donde le decían: Lázaro muerto. Juan 11:35, ¿qué dice? Y Jesús lloró. Jesús lloró. Esa parte emocional, esa parte humana de Jesús. Jesús se conectó con la emoción, con el sentimiento de al ver no que su amado amigo había muerto, porque él sabía que lo podía levantar, sino por el dolor del ser humano. Y volvemos nuevamente al dolor del ser humano, porque él se preocupa por el dolor del ser humano, porque él está presente en el dolor humano. Cuando encontró a aquella mujer allá, viuda, que había perdido a su hijo, le dijo: ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Pero ahora Jesús estaba llorando, conectado con su amigo, con sus amigas, viendo también cómo el ser humano sufre en este mundo. Pero dice la palabra del Señor que Jesús regresó. ¿Cuántos días? 4 días ya tenía Lázaro de estar en una cueva, dice el texto bíblico. Usted lo puede revisar. Una cueva, habían depositado ya el cuerpo de Lázaro. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, dijo: quiten la piedra, quiten la piedra. Y aquí hizo algo. Jesús llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús lo llamó por su nombre? Porque Él personifica, personaliza, lo llama a usted por su nombre. Él lo conoce. Él conoce su necesidad. Él no solamente dijo: sal fuera, porque además si Él decía sal fuera, posiblemente iban a salir fuera todos los muertos. ¿Sí? Pero Él dijo: Lázaro, sal fuera. Y hoy Jesús te está hablando. Ponga su nombre. Jesús le está diciendo: hoy sal de esta cueva. Hoy es el día. Hoy hay esperanza. Hoy podemos salir de esta situación, de esta condición, porque Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Él es nuestro Dios. Él es Jesús, lo que quiere lo mejor para nosotros. Y nuestro texto bíblico, Jeremías, el capítulo 31, versículo 3, la palabra del Señor nos dice aquí, Jeremías, el capítulo 31, verso 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Saben ustedes el contexto de cómo Jeremías escribió este texto? Jeremías capítulo 31. Para ese periodo, el reino del norte, Israel, había sido llevado aproximadamente unos 100 años al cautiverio por Asiria. Y el reino del sur, que era Judá, se había rebelado contra Dios. Había pecado, había decidido seguir a otros dioses. Y su comportamiento lo había separado de la protección divina.
de la comunión divina. Y cuando el ser humano se aparta de la protección, del cuidado de su Dios, comienza a experimentar por su determinación, por su propia determinación, los resultados de sus decisiones. E Israel y Judá se habían alejado de Dios y ahora estaban sufriendo. Y aquí el profeta les lleva palabra profética y les dice: con amor eterno los he amado. Aquella gente se sentía desechada, aquella gente se sentía sin esperanza, aquella gente decía: no comprendemos por qué estamos pasando todo esto. Pero llegó el profeta y les recordó que Dios les amaba con amor eterno y que les iba a prolongar su misericordia a pesar de sus malas decisiones. Dios les iba a prolongar su misericordia. Porque hay momentos que la vida nos lleva a una isla. Hay circunstancias que nos llevan ahí. Hablo de una enfermedad, hablo de una mala decisión, pero muchas de esas decisiones nos impulsan a nosotros mismos, nos llevan a nosotros mismos allí. No son las circunstancias, fueron nuestras propias determinaciones. Un hombre que tuvo una experiencia extramarital y ahora su pareja o su amante le dice que está embarazada, es el fruto de una mala decisión. Un joven que comienza a tener relaciones sexuales y que la muchacha queda embarazada, no es porque la vida así lo quiso, no, fue porque se tomó la determinación de hacerlo y ahora la consecuencia hay que asumirla. Y así estaba el pueblo de Dios. Pero a pesar de esto, Dios le recordaba: con amor eterno les he amado. Y yo quiero que usted se lleve eso para su casa. Con amor eterno, el Padre te ama. Dios no pone límites a su amor. Dios no pone condiciones a su amor. Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Pero quiere que vivamos una vida diferente. Quiere que entreguemos nuestros corazones, nuestras vidas, que estén en armonía con su palabra. Porque es allí donde su cobertura nos va a proteger. Es allí. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongaré mi misericordia. Hoy tal vez no estamos en aquel lugar, en Naín, pero hoy tenemos un Dios que está pasando por en medio de nosotros. Hay tanto dolor, hay tanta necesidad, pero Dios siempre hace su perfecta voluntad en nuestras vidas. Hay una mujer que no había escogido su condición. Es más, ni siquiera ella había tomado la determinación de hacer lo que le pidieron que hiciera. Esta mujer en algún momento fue llevada esclava. Era una mujer egipcia. Dios le había prometido a Abraham, a Sara, en aquel momento se llamaba Sarai y Abraham, les había prometido una gran descendencia. Y Dios les había dicho a ellos que a pesar de que la edad avanzada que tenían, porque no podían tener hijos, Él les iba a bendecir. Él iba a cumplir su promesa, porque Dios cuando promete, Dios cumple. Amén. Y Dios iba a cumplir la promesa en la vida de aquel matrimonio, en la vida de aquella pareja. Es más, Abraham lo había dejado todo. Había abandonado su parentela, su familia, sus recursos, todo lo había dejado atrás porque quería ser obediente a ese Dios que le había prometido una gran descendencia. Pero dice la palabra del Señor, usted lo puede leer desde el capítulo 16 de Génesis en adelante. Usted se va a dar cuenta que también ahí la Biblia nos enseña que como siempre el hombre intenta adelantarse al plan de Dios. O intenta echarle una mano a Dios.
Y entonces Sara, se dio cuenta que ellos ya estaban avanzados en edad. Y dijo, Dios no está cumpliendo su promesa. Yo ya me estoy poniendo muy mayor. Ya mi esposo también está muy mayor. Así que ella iba a cumplir uno de los requisitos que firmaban siempre en los matrimonios. ¿Saben que antes las tradiciones era que cuando se hacía un matrimonio, se firmaba como un contrato donde la mujer, donde la esposa decía que si ella no podía tener hijos, ella tenía que buscar a una persona para que su esposo pudiese tener descendencia? Y entonces en ese caso, antes, ¿verdad? No estamos hablando ahorita, para que no se deje engañar. Y entonces resulta que esta mujer dijo, claro, aquí está mi esclava. ¿Mi esclava quién es? Agar. Y yo puedo hacer con Agar lo que a mí me dé la gana. Ella me pertenece. Así que entonces ella fue y habló con Abraham y le dijo, Abraham, yo no puedo darte descendencia, Dios no ha cumplido la promesa. Así que aquí está esta mujer que es mi sierva, que ella es casi como que si fuera yo. Sí, entonces usted la va a tomar y usted va a tener descendencia con ella. Y ese hijo, como ella me pertenece, ese hijo también va a ser mío. Y Abraham se hizo el rogado. No, ¿verdad que no? No, la Biblia dice que Abraham tomó a Agar y la dejó embarazada. Y a partir de ahí, el capítulo 16, usted se va a dar cuenta, como dice la palabra del Señor, que en el embarazo, conforme el niño iba creciendo, Agar comenzó de alguna manera a menospreciar a Sarai. Y allí comenzaron a tener problemas. La comenzó a ver por debajo. Yo me imagino, pero yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que la señora decía, ¿verdad? Decía, ay, qué antojo que tengo. Como para molestar a la esposa, ¿verdad? Uy, me siento tan antojada, es que eso, estar embarazada no es fácil. Y posiblemente la otra al escuchar eso todavía se llenaba de más cólera. Uy, qué colerón, ¿verdad? Ahora sí, la que hice. Me adelanté, no tenía que hacerlo. Ahora ella va a tener privilegios. Ahora ella está embarazada y qué bonito es el ese maternal que yo quería tener. Y no. ¿Pero qué pasó allí? Dice que entonces Agar se comenzó a sentir mal y ella decidió irse para el desierto. Pero dice la palabra del Señor que allí a la única mujer que se le aparece allí en el Antiguo Testamento, solo hay una mujer que se le aparece, el ángel de Jehová. Se le apareció Jesús allí a esta mujer Agar. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Ve nuevamente, regresa a aquella casa, que tu descendencia también va a prosperar. Voy a bendecir el fruto de tu vientre. Ese hijo se llamará Ismael. Y de ahí crecerá una gran multitud. Tendrá una gran descendencia. Yo lo bendeciré. Y aquella mujer se armó de valor. ¿Se imaginan ustedes? En medio de su necesidad, en medio de su dolor, en medio de la incertidumbre, el ángel de Jehová se le apareció y le habló. Le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Eso fue lo que le dijo el ángel a aquella mujer. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Yo lo que Dios le pregunta a usted, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va su vida? ¿Tiene su vida a propósito? ¿Tiene usted un propósito de vida clara? O se dice, ay no, yo no vivo, yo sobrevivo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención de vida? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios hablaba con aquella mujer. Dios consoló a aquella mujer. Jesús estaba con ella. Y aquella mujer regresó. Pero ahí no termina la historia. La historia no termina y vivieron felices para siempre. No, esto es Disney. Dice la palabra del Señor que cuando ya aquel hombre tenía 85 años, Abraham, nació Ismael. ¿Y saben cuánto tiempo después nació ahora sí el hijo de la promesa? 15 años después, cuando aquel hombre tenía ya 100 años. Ahora sí, Sara había quedado embarazada. Y ahora sí se estaba cumpliendo la promesa. ¿Y saben qué comenzó a pasar ahí?
Ismael, cuando tenía 15 años, como buen adolescente, comenzó a molestar a su hermano pequeño. Y entonces Sara dijo, no es posible, no podemos estar aquí. Somos dos mujeres y un camino, no podemos estar aquí. Aquí no podemos convivir. Y entonces fue donde Abraham y le dijo a Abraham, sácala de aquí, no la quiero ver. Que se lleve hasta las fotos. Y la bloqueó del Instagram, de todo, la bloqueó. No la quiero, fuera de aquí. Y la sacó. Y dice la palabra que llegó a Abraham. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo, no te preocupes por ella, porque yo voy a cumplir la promesa que yo a ella le hice. Ese es nuestro Dios, que no nos deja allí en la incertidumbre. No, Dios nos responde, Dios cumple. Ese es nuestro Dios, ese es su Dios, ese es el Dios al que usted le sirve. Y dice la palabra del Señor, la historia bíblica dice allí, Génesis, solo puede ir leyendo. Dice el texto que entonces Abraham llegó, le dio un odre de agua y le dio pan y le dijo, vete, sal de mi casa. Pregunto, ¿Agar había escogido esa situación? Es que a veces no lo escogemos. Simplemente a veces llega la vida y nos golpea. Hay muchas cosas que no escogemos. Hágase responsable de lo que usted escogió. Y hágase responsable y madure y diga, me equivoqué porque tomé una mala decisión. Pero no se culpabilice por cosas que usted no tuvo culpa. Y aquella mujer allá en el desierto, se fue para el desierto. Dice la palabra del Señor que se fue ella. La cantinflora, le dicen allá en Costa Rica, ¿verdad? Como le llaman aquí, el odre con agua, el pan, se lo llevó con su hijo, la alforja. Y estando allá en el desierto, se les agotaron sus recursos. Ya no tenían agua, ya no tenían pan. Así que aquella mujer llevó a su hijo, lo sentó debajo de un árbol y se fue, porque no lo quería ver morir allí. Se fue lejos. Pero dice la palabra que Dios escuchó el clamor de aquel muchacho, el clamor de aquella mujer. Y nuevamente el ángel de Jehová, el ángel llegó a ayudarle, a sostenerla, a aliviarle su carga, a quitarle el peso de lo que ella estaba sufriendo en ese momento. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que le servimos. El que tiene cuidado hasta los detalles más pequeños. Por eso en este momento yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Tal vez no hemos tenido la oportunidad de conversar y abrir nuestros corazones y contarnos lo que estamos pasando. Porque a veces hasta vergüenza nos da. A veces decimos, ¿qué va a pensar la gente de mí si yo les cuento lo que estoy pasando? Nos da pena, nos da vergüenza. Y sufrimos en la soledad. Pero Dios está allí. Aún en medio de la adversidad, Dios está allí. Aún en medio de la mayor oscuridad, Él se detiene. Él detiene el funeral y dice, levántate, recupera tu vida, recupera tu propósito, vive con intencionalidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que en esta hora yo quiero invitarle. Si usted siente en su corazón el deseo de escuchar la voz de Dios, si escucháramos hoy la voz de nuestro Dios, hoy atentamente la voz de nuestro Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que Él pueda operar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que a usted le está incomodando? Hoy es el tiempo, hoy es el momento para que usted lo ponga a los pies del Señor. Puede ser el pasado. A veces somos egoístas nosotros mismos, con nosotros mismos, porque no queremos soltar nuestro pasado, porque no queremos soltar las cosas que en algún momento y seguimos sufriendo.
por cómo nos trataron, cómo nos abusaron, cómo nos despreciaron, y seguimos sufriendo el presente. ¿Saben que Dios no puede hacer? No, sí lo puede hacer, pero no lo hace. Dios no va a intervenir en su pasado, no lo va a hacer. Dios va a intervenir en su presente y en su futuro, pero no en su pasado. Él no lo va a hacer. Él va a ayudarte hoy. Tu presente, tu futuro está en las manos del Señor. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar y a confiar más en Dios. Así que en esta hora, ¿habrá alguien que quiera que oremos, que se quiera poner en pie y que diga: Hugo, hoy quiero hacer un pacto con Dios, un pacto de confianza, o quiero entregar mi vida a pesar de que hoy no entienda lo que estoy pasando? No lo entiendo. Y muchas veces he cuestionado: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Habrá alguna persona que se quiera poner en pie y que quiera decir: Hugo, hoy me quiero levantar? Hoy quiero caminar con fe, con esperanza, con la convicción que Dios está obrando en mi vida. Vamos a orar. Y vamos a terminar en esta oportunidad pidiéndole a nuestro Dios, a ese Dios que ha intervenido en la vida de muchas personas, que pueda operar en su vida. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente en esta oportunidad, porque tú estás con nosotros, porque has hablado, Señor, a nuestras vidas, porque tu Santo Espíritu hoy nos ha impresionado, ha hablado, Señor, a nuestra conciencia. Señor, tú nos conoces, tú nos creaste, tú nos conoces más que nosotros mismos. Tú conoces nuestros pensamientos antes que nuestros pensamientos lleguen a nuestra mente. Tú conoces, Señor, si vivimos en las excusas y siempre pasamos excusando al pasado, a la gente, por nuestra situación. Tú conoces, Señor, nuestra indiferencia. Tú conoces, Señor, nuestras prioridades. Tú conoces, Señor, nuestras luchas. Tú conoces, Señor, nuestras intenciones. Tú lo conoces todo, Dios. Tú sabes si en nuestro corazón hay dolor. Tú sabes, Señor, lo que estamos pasando en este momento. Tú sabes lo que estamos sintiendo, Dios. Tú conoces nuestras emociones. Tú conoces nuestra psicología. Tú lo conoces todo, Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas hacer una obra en nuestras vidas. Así como interveniste en la vida de aquella mujer con gran dolor, que estaba sufriendo la pérdida de su hijo, tú le devolviste la esperanza. Tú restauraste, Señor, su fe. Así, Señor, como acompañaste a aquella mujer Agar en el desierto, la protegiste, la sostuviste, Señor, con tu diestra poderosa. Hoy pedimos tu intervención también, Señor. Sostén nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, que a veces las fuerzas se nos agotan. Tú sabes a veces que el dolor físico, el dolor emocional a veces nos vence, Señor. Tú sabes, Señor, que nos queremos muchas veces dar por derrotados, pero queremos pedirte que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo puedas hacernos sentir más que vencedores en esta hora. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no lo podemos hacer. Que nuestros pensamientos estén alineados a tu voluntad. Ayúdanos a esperar confiadamente en ti, oh Dios. Tú estás obrando en nuestras vidas, Dios, y te queremos agradecer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, porque tu semilla dará un fruto en nuestras vidas. Y algún día, Señor,
tenemos la esperanza de algún día poder estar contigo por la eternidad y agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros. Así, Señor, como le hablaste a Lázaro por su nombre, háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Dios, por tanto amor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos en esta hora, Señor.